Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos con nuestro proyecto navideño. Vamos a estar realizando en este tutorial estas esferas de duendecillos. Si le ha gustado y te interesa realizarlos, veamos la lista de materiales. Vamos a necesitar pocos materiales, la verdad. Estos duendecillos miden aproximadamente 3 pulgadas. Vea, esto es aproximado ya con todo y el gorro. Ambos son iguales, lo que cambiarán serán mínimos detalles. He utilizado hilaza Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Los colores que necesitaremos serán hilo de color carne o el color que usted elija para la piel. Puede también utilizar arena. Un verde, ya sea verde hoja o verde fresco, el que usted prefiera, lo vamos a combinar con hilo de color hueso. He utilizado para los cabellos hilo de color canela, pero también esto usted lo puede variar a su gusto. Y necesitaremos una hebrita de 1 milímetro de grosor o el hilo que usted tenga que sea un poquito brilloso, quedará bonito en la Navidad, para colgar esta esferita si así lo desea en su arbolito. Un hilo de color negro de 1 milímetro de grosor para el bordado de los ojos. La hilaza Sinfonía usted la puede adquirir con nosotros en nuestro sitio web gretawings.com. Allí tenemos disponibilidad de toda la gama de colores. Para esta hilaza yo ocupo un gancho 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, mejor utilice un gancho de 2.0 milímetros para el Sinfonía. Necesitaremos agujita lanera, tijera, relleno y voy a ocupar un poquito de rubor para la duendecilla. Este rubor no es permanente, si usted tiene permanente pues perfecto. Es todo el material que necesitamos para confeccionar ambos duendecillos, así que si se anima a realizarlos, no demoremos más y comencemos. Vamos a comenzar con los detalles que son iguales para ambos, o sea, todo lo que es la cabecita con la base y el gorro. Será diferente el cabello. Comenzaremos realizando la esfera de la cabeza. Para esta esfera ya tenemos tutorial en el canal y es un tutorial hecho incluso para principiantes, paso a paso. Pero si usted es avanzado o simplemente considera que no requiere ver ese vídeo, yo acá le voy a dejar la redacción. Luego de tener la esfera lista, pues continuemos con el gorro. En esta ocasión estaré utilizando hilo de color hueso con fresco. Es un verde muy bonito. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya puede cerrar el anillo. Coloque marcador y en la ronda 2 iniciaremos con 2 puntos bajos. Uno, y 2. Le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más. 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y el aumento. Y justo en el segundo punto bajo de este aumento haremos cambio de color. Inserte el gancho, extraiga una lazada y cuando tenga así 2 en el gancho, entonces tome la hebra del color que haya elegido. No necesita nudo corredizo, no es necesario, pero si lo considera puede hacerlo. Listo.
Durante las rondas 3 y 4 realizaremos 8 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, es en el siguiente punto, uno por cada uno de la ronda anterior. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la ronda 4, 8 puntos bajos más. Ahora sí coloque marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto bajo número 8 cambiaremos de color, pues la hebra de color hueso nunca la cortamos. No es necesario ir cortando, esto irá quedando por dentro. Listo. En la ronda 5 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más, 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y habremos acabado esta ronda con 10 puntos en total. Coloque marcador. Ya sé, tenemos muchísimas hebras, pero esto será un poco así complejo solo al inicio, ya luego mejoraremos. En la ronda 6 vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto bajo número 10 cambiaremos una vez más de color. Tome la hebra de color fresco y termine el punto. En la ronda 7 realicemos 10 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda. Lo que estaremos haciendo es que cada 2 rondas vamos a cambiar de color. 2 rondas del color hueso y la otra del verde que haya elegido, así hasta el final de este gorro. En la ronda número 8 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Y vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Y justo en el segundo punto bajo de este aumento cambiemos de color. Va a necesitar ir haciendo esto con el hilo, no lo deje para el final para que no se le enrede demasiado. Habremos acabado esta ronda con 12 puntos y en las rondas 9 y 10 haremos precisamente 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y en la ronda 10 y justo en el último punto bajo de la ronda número 10 haremos cambio de color. Cambiaremos a verde fresco. Listo. En la ronda 11
realicemos 12 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 12 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y vamos a repetir lo mismo una vez más. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y en el segundo punto bajo de este aumento cambiemos de color una vez más. Habremos acabado esta ronda con 14 puntos y en las rondas 13 y 14 realizaremos 14 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda número 14. Y justo en el último punto bajo de la ronda 14 haremos cambio de color a hilo color verde fresco. En la ronda 15 realizaremos 14 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 16 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Y vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento una vez más. Y en el último punto bajo del segundo aumento haremos cambio de color. Y estaremos acabando esta ronda con un total de 16 puntos. En la ronda 17 realicemos 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 18 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 20 puntos y justo en el último punto bajo de esta ronda, en el último aumento, haremos el cambio de color. Terminamos el punto utilizando hilo de color fresco. En la ronda 19 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Y estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 24 puntos. En la ronda 20 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Y continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 30 puntos. Y justo en el último punto bajo de esta ronda, en el último aumento, haremos el cambio a hilo de color hueso. En la ronda 21 realicemos 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda número 22 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta el final de la ronda con 36 puntos y justo en el último punto bajo del último aumento
haremos el cambio de color. En la ronda 23 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda número 24 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta el final de la ronda con 42 puntos y justo en el último punto bajo del último aumento volveremos a cambiar de color. Cambiemos a hilo color hueso y listo. Durante las rondas 25 y 26, 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos en esta ronda y en la ronda 26. Y justo en el último punto bajo de la ronda 26, el cambio de color por última vez. Tome el hilo de color fresco, ya puede cortar la hebra de color hueso, luego la aseguramos. Y en la ronda número 27 haremos el borde, o sea, el final de este gorro. Iniciamos con un punto deslizado en el siguiente punto, tomando normalmente un puntico deslizado. Subamos con 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a girar el tejido. En esta posición gire el tejido. Y vamos a iniciar justo en el punto deslizado tomando las hebritas traseras. En esta posición estas son las hebritas traseras. Comencemos con un medio punto alto, en la misma base un punto bajo. Vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, un punto y 2 y en el siguiente, tomando la hebra trasera, un punto deslizado. Comenzamos las repeticiones. 2 cadenas, 1, 2, en la misma hebra un medio punto alto y un punto bajo. Este punto bajo puede ser en V o en X como usted prefiera. Salta 2 puntos y en el siguiente, tomando siempre solo la hebra trasera, un punto deslizado. 2 cadenas, un medio punto alto, un punto bajo, salta 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto deslizado. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. Tendremos un total de 14 conchitas como estas. Continúe así durante toda la ronda. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar en la base de la primera repetición que hicimos. O sea, en la base del primer punto deslizado con que iniciamos esta ronda. Ya puede cortar la hebra y déjela lo bastante larga para luego con ella unir este gorro a la cabeza más adelante. Listo el gorro. Recuerde que necesitamos 2 gorritos exactamente iguales o variando los colores como usted guste, pero ambos son del mismo tamaño. Voy a colocar este cascabel que suena de lo más bonito aquí en la punta. No se preocupe si no tiene cascabel, puede hacer un pompón. En mi caso, si yo fuera a realizar un pompón, definitivamente lo haría con hilo de color rojo y acrílico para cuando lo peine pues quede peludito. Pero bueno, en mi caso voy a utilizar este cascabel. También lo utilicé con los duendecillos que ya tenemos en el canal, que si aún no los ha visto, son duendecillos para sentarse. Puede encontrarlos también en la descripción de este tutorial. Usted de tantas puntadas como crea necesario, asegúrelo y esconda esta hebra. Y listo, así nos quedará con el cascabel. Solo nos falta un detalle a este gorro y es doblarlo. Y para que se me quede justo como lo deseo, voy a dar una puntadita utilizando hilo de color fresco.
¿Por qué el color fresco? Porque la puntada va a caer con este color de hilo. Pero si a usted le queda con otro color, pues utilice una hebra del color que le quede en la unión. Vea, en mi caso me queda con el verde fresco y por ello voy a utilizar una hebrita de este color. Esto es a su gusto, usted lo puede doblar como guste su gorrito. Luego de dar una buena puntada, pues vamos a hacer un nudito con las hebras, o sea, no estoy cerrándolo con la aguja lanera, sino que con un nudito será suficiente. Y estas hebras pueden quedar hacia adentro o puede cortarla para que no le moleste. Listo, ahora sí está completo. Vamos a continuar y realicemos la base de los duendecillos con el verde que prefiera, el que corresponda a su duende. Entonces iniciemos con un anillo mágico y dentro vamos a realizar 12 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya puede cerrar el anillo y para cerrar la ronda realicemos un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. La cadena de subida se va a perder, o sea, la cadena que asegura el anillo se va a perder. Haga este punto deslizado en la cadena que se forma del primer medio punto alto. Para la ronda 2 subiremos con una cadena. Y justo en la misma base vamos a realizar 2 medios puntos altos, 1, 2 y un punto bajo en el mismo lugar. Vamos a repetir otra vez una cadena y en el siguiente punto un medio punto alto, el segundo y un punto bajo. Una cadena en el siguiente punto, 2 medios puntos altos, 1, 2 y un punto bajo. Una cadena y así continuaremos repitiendo exactamente lo mismo un total de 12 veces. Y para finalizar la ronda, un puntico deslizado justo donde realizamos el punto deslizado con el que terminamos la ronda anterior. Corte la hebra dejándola lo suficientemente larga para unir luego esta pieza a la cabeza y recuerde que necesitamos 2 piezas iguales, una para cada duendecillo. Para las orejitas utilizaremos hilo de color carne o el color que usted haya elegido para la piel. Vamos a realizar un total de 4, 2 para cada duendecillo. Iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos. Luego de asegurar con la cadena, vamos a realizar un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Corte la hebra dejándola lo suficientemente larga para luego unir las orejitas a la cabeza, extraiga y cierre el anillo mágico. Y listo. Y así como hemos realizado esta orejita, recuerde, necesitamos 3 más, un total de 4, 2 para cada duendecillo y este es el resultado. Vamos a continuar con la unión de todas las partes listas que tenemos que son iguales para ambos duendecillos, incluyendo los ojos. Comenzamos con la unión de esta pieza. Y el frente de las cadenas lo vamos a dejar hacia abajo o como usted guste. Voy a unirlo por donde hemos iniciado la esfera, no en el cierre, sino por donde hemos iniciado. Así prefiero hacerlo yo, pero usted lo puede hacer contrario. No es la verdad muy importante, es donde usted guste. Entonces, de tantas puntadas como necesite para que quede bien firme esta base. Yo he abarcado un total de 2 rondas
para esta unión. Luego de que haya dado todas las puntadas necesarias, pues asegure esta hebra y escóndala tanto como pueda. Asimismo va a unir la otra duendecilla o el otro duendecillo. Listo. Ahora vamos a colocar las orejitas y vea, la he colocado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos de separación y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, entre las rondas 10 y 11. Ahí es donde yo he decidido colocarlas, pero si usted quiere ponerlas en otra posición, claro que sí. Asegúrese de colocar las cadenas, el frente de las cadenas de frente hacia usted, o sea, la de un ladito y la otra hacia la parte de atrás, para que ambas punticas, las más larguitas, pues queden mirando hacia arriba. Las puntadas para unir estas orejitas usted la puede hacer como guste. Yo inserto donde mismo ya marqué una rondita más abajo y luego agarro el centro de la orejita aproximadamente. Inserto donde mismo, extraje una puntadita más aquí arribita para que le dé esa posición hacia arriba. Casi en la base, la verdad. Voy a extraer hacia detrás y con ambas hebras que me han quedado voy a hacer un nudito y luego simplemente las voy a esconder. La naricita la voy a hacer bordada. Voy a abarcar 3 punticos entre las rondas aproximadamente entre la 11 y la 12, justo en la base de las orejitas y las ha cosido como yo. Voy a utilizar el mismo hilo que he decidido utilizar para el color de la piel, el carne, y daremos tantas puntadas como usted crea necesaria. Mientras más puntadas dé, pues más pronunciada le quedará la naricita. En mi caso he dado 6. 1, 2, 3, usted la va acomodando, 4, 5 y 6. Y con la sexta pues voy a extraer hacia detrás donde mismo inserté al inicio y con esas hebritas un nudito, asegura y esconda si lo cree necesario, porque en realidad aquí detrás irá el gorro y esto no se verá. Por lo general les enseño a bordar los ojitos con ya uno listo y luego de haber ubicado los alfileres, pero en esta ocasión quiero que observe dónde coloco cada alfiler y cómo luego, pues vamos cosiendo. Así que preste mucha atención, tan solo preste atención y vea cómo yo lo hago y en cuáles puntos coloco los alfileres para que luego el bordado sea mucho más fácil.
Listo los ojitos, como le decía, arriba estos detalles no se verán luego con el gorro. Vamos con lo que marcará la diferencia y serán los cabellos. Aquí tengo el duendecillo varón y voy a realizar el cabello utilizando hilo de color canela. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y justo en la segunda comenzaremos 5 medios puntos altos. 1, 2, aquí en la segunda, el primer medio punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Así serán los mechoncitos del varón. Vamos a repetir una vez más lo mismo. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda, 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos 3 mechoncitos exactamente iguales. Ya llevamos 2, así que haga uno más. Ya tengo los 3 listos. A modo de asegurar, realicemos una cadena. Corte la hebra dejándola larga para realizar la unión a la cabecita y presten mucha atención donde yo coloco estos mechoncitos. Este es el resultado final, son bien sencillitos. Vamos a estar colocándolos primeramente con alfileres, aproximadamente entre las rondas 3 y 4 de arriba hacia abajo. Contemos, céntrelo con la naricita el del medio, 1, 2, 3, 4, aquí entre la 3 y la 4. Esto es aproximado y puede ser perfectamente a su gusto. Puede ubicarlos en otra posición de tantas puntadas como crea necesario. Y luego también vamos a colocar el gorro, así que preste mucha atención. Ya tenemos el duendecillo casi terminado y vamos con la duendecilla. Iniciemos su cabello con 6 cadenas también. Primeramente un nudo corredizo y luego 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Vamos a comenzar en la segunda a realizar 5 puntos bajos, tomando las hebritas de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a continuar repitiendo 2 veces más, o sea, 2 mechoncitos igual a este. Cuando tengamos los 3 mechones listos, entonces vamos a hacer unos más grandes. Iniciaremos con 31 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos hasta tener un total de 31. Cuando tenga las 31 cadenas listas, comenzaremos a partir de la segunda a realizar 30 puntos bajos, tomando las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta tener un total de 30 y terminar todas las cadenas. Este es el primer mechón de los 6 que vamos a realizar así, o sea, vamos a realizar 5 más. Necesitamos un total de 6 largos, 3 para cada trenza. A modo de asegurar, puede realizar una cadena, corte la hebra, déjela larga para la unión en la cabeza y preste mucha atención a cómo lo coloco y aseguro este cabello a la cabeza. Haremos trencitas tradicionales de las más sencillas o puede realizar la que usted prefiera. Yo con la misma trencita voy a anudar la punta de la trenza. Luego, si usted lo desea, puede hacer unos pequeños lacitos y colocarlos a modo de adorno. Pero yo considero que así sencillas pues me encantan.
La unión del gorro será muy similar a la que hicimos con el duendecillo, dando puntadas en las hebritas que dejamos libre del gorro y contra la cabeza. Lo diferente acá es que este cabello pues abulta un poquito más y usted va a dejar un poquito fuera para que se note. Coloque alfileres para que le sea más cómodo luego las costuras. Listos ambos duendecillos, pues vamos a colocarle un cordón. Solo si usted va a colocarlo en un arbolito de Navidad o colgarlo en alguna otra parte, le será necesario. De lo contrario, pues lo puede dejar sin cordón. En mi caso voy a estar utilizando un hilo de 1 milímetro de grosor aproximadamente que tiene otra hebrita brillante. Sí les recomiendo que utilice algún hilito brillante, ya sea plateado o dorado, se verá muy bonito en estas navidades, pero si no lo tiene también puede utilizar el hilo oro de sinfonía, que es muy bonito. Esta puntadita pues usted va a lograr cuando dé la puntadita y sostenga las 2 hebritas pues que le quede derechito mirando hacia el frente, ni muy arriba ni muy abajo. A mí aquí me ha quedado perfecto. Disculpe que no se lo pueda mostrar colgando, pero le aseguro de que queda bien derechito aquí en este punto donde lo he ubicado yo, bien centradito y un poquito atrás. A modo de marcar un poco de diferencia entre la duendecilla y el duendecillo, además del cabello, pues voy a colocar un poquito de rubor. Este rubor no es permanente y como puede ver acá, pues no he encontrado mi brochita y he tenido que difuminarlo pues con algo más. Pero sí, difumínelo tanto como puedas. Listos los duendecillos. Espero y les guste tanto el resultado como a mí. Yo he disfrutado muchísimo al realizar este tutorial para usted. Si es así, déjeme su like y su comentario, yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta un próximo tutorial. Chao, chao.